Entonces, buenas noches a todos, buenas tardes a todos, estén donde estén. Sabemos que hay gente que nos acompaña de distintos lugares. Ya veo gente que está en México, en Argentina, bueno, el autor desde Nueva York, de distintos lugares. Vayan escribiéndose si quieren participar del sorteo de 3 ejemplares del libro en forma electrónica. Pongan su nombre, de dónde nos hablan, y vamos a hacer el sistema. Bueno, bienvenidos a todos. En estos tiempos de pandemia tenemos, como comentábamos al comienzo, que reinventarnos y poder acercarnos y conectarnos con las nuevas formas que nos permiten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy estamos ante un hecho especial. Por un lado, hoy es Yom Ha'atzmaut, el aniversario de independencia de Israel, y nos da mucho gusto que sea un espacio donde, por ejemplo, otro tema que investigó muy bien Silvia, la cultura hebrea y la literatura hebrea moderna, es un fruto que forma parte de los logros del movimiento sionista y del Estado de Israel. Hoy estamos acá para un hecho que tiene un enorme valor, porque todos aquellos que se dedican y que han publicado alguna obra saben que hay un momento donde el proceso de creación es un proceso muy solitario, muy personal, ¿no? Y ahora estamos como presentar el bebé en sociedad. Hoy es un día donde hacemos la primera presentación oficial de este libro, de esta magnífica obra de Andrés Pocoini que vamos a presentar hoy. Entonces es como presentar un bebé que tuvo todo un proceso de gestación a toda la comunidad, lo que nos da mucho gusto que así sea. Eso en primer lugar. Y que creo que hemos aprendido en estos tiempos de pandemia la importancia que tienen que ver las artes, la importancia de la literatura, de la música, de todos estos elementos que son los que nos dan sentido, que nos ayudan a vivir, que nos enriquecen nuestras perspectivas de la vida. Y para la Universidad Hebraica de México es un lujo y un gusto poder estar acá y contar con todos ustedes y con este panel tan destacado de gente querida, amiga y realmente figuras muy creativas, que es lo que hace falta hoy en el mundo en general y en la vida judía en particular. Tenemos mucha conservación y creo que hace falta más creatividad. Y este libro se inscribe dentro de este tema. Entonces, vamos a hacer una presentación que va a ser de la siguiente forma. En primer lugar, el libro que presentamos hoy, aquí está, se llama El Impío, de Andrés Pocoini. Un libro realmente fascinante que tiene múltiples niveles y mucha riqueza, tanto su estructura narrativa como temática. Eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con una primera presentación de nuestra querida amiga Silvia Cherem. Silvia Cherem es una destacada periodista y escritora, es Premio Nacional de Periodismo en México, es presidenta internacional de Women's Forum Capítulo México, es también 3 veces semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo fundada por Gabriel García Márquez, es premio del Instituto Cultural México-Israel, medalla al liderazgo de la Universidad Anáhuac y premio Mujer Maguen David. Ella logra captar y desnudar el alma de sus personajes en sus obras, en sus novelas. Ella escribió crónicas acerca y publicó durante mucho tiempo en el Grupo Reforma, y hace algunos años publicó un libro extraordinario que se llama, que es una descripción de la literatura israelí contemporánea con base a entrevistas a grandes figuras como Amos Oz, David Grossman, Edgar Keret, Aleph Bet Yoshua, un libro fantástico, Israel a 4 voces, un libro muy recomendable para entender el mundo de la literatura actual. Es autora de libros como Entre la historia y la memoria, Trazos y revelaciones, entrevistas a 10 pintores mexicanos, el libro Examen Final, La educación en México 2000-2006, Al grano, Vida y visión de los fundadores de Bimbo, y muchas otras obras realmente extraordinarias. Ya tiene una gran trayectoria que muchos de nosotros conocemos y admiramos. Es buenísimo. Muchas gracias, Silvia, y adelante, por favor. Tienes tu primer tiempo para presentar a nuestro autor y su libro. Gracias, Dani. Bueno, pues yo preparé un texto que lo publicaré, Andrés, en algún lado, que le titulo El Impío,
nuevas alas para volar. El impío, novela histórica excepcionalmente bien narrada y articulada por Andrés Pocoini, comienza en Amberes en 1670, cuando Juan de Prado, médico, poeta y filósofo sefaradí, quien formó parte junto a Baruch Spinoza del grupo de librepensadores judeo-españoles que vivieron en Ámsterdam a mediados del siglo XVII, le hace una petición a su hijo David Francisco. Le pide que escriba su vida. David, Sí, es sobre un libro. David, Si te va a interesar, lo Perdón, vas a perdón, ver, y si no... perdón. David, porque en su fuero interno quería ser judío. Francisco, para evitar ser perseguido por la Inquisición, era ya un hombre maduro y recibe esta solicitud como una cierta provocación. En su fuero interno no superaba la vergüenza, la animadversión contra su padre, porque lo culpaba de vivir una existencia errática e impredecible que condenó a la familia a ser estigmatizada, viviendo a salto de mata entre exilios y fugas. Calificado como hereje, no buscaba Juan de Prado un alegato ni una defensa. Simplemente deseaba transmitirle a su hijo y de paso a nosotros los lectores quién fue, qué le tocó padecer, por qué nunca quiso retractarse de aquello en lo que creyó, por qué quiso vivir en todos los mundos y producto de una época convulsa de intolerancia y renovación, fue incapaz de vivir en ninguno, legándonos, sin saberlo, la modernidad judía que hoy habitamos. Hijo de un especiero, una palabra que yo no conocía, que es el epíteto para los comerciantes portugueses sospechosos de judaísmo, Juan de Prado, calificado por nuestro autor como el padre olvidado de la modernidad, fue al mismo tiempo un desarraigado, un sabio, un hereje y sin lugar a dudas, un adelantado a su tiempo. Nacido en Portugal en 1614, vivió con enorme curiosidad intelectual y con sed de saber. De la mano de figuras tutoriales, es un inconforme que todo cuestiona, un incomprendido en una época en la que en Europa aún se debatía entre el oscurantismo religioso y la modernidad. El hilo conductor de su vida fue la duda, esa luz que es capaz de quemar los ojos, esa luz a la que él nunca estuvo dispuesto a sucumbir. El tejido de su vida y los hechos históricos están perfectamente contextualizados. Spokojny nos lleva de la mano al viaje interior, al universo paralelo de este personaje que habita en tiempos de autoritarismo, cuando la libertad era un absoluto riesgo. Son tiempos en los que el mercado negro de la fe, el fervor religioso de los cristianos devotos y la limpieza de la sangre lo permeaban todo. El libro transita en estos tiempos convulsos, tiempos de doble moral, de suspicacia, de traiciones, de ritos secretos, de complicidades. Tiempos de adoctrinamientos forzados, de mártires y chivos expiatorios, de criptojudíos y marranos, como les llamaban, de persecuciones sangrientas y reproches, de escenarios catastróficos, de ambivalencia en torno a la religión maldita del judaísmo, que paradójicamente es la base sustancial del catolicismo mismo, la justificación de su existencia. En ese entorno en que el converso tenía que comportarse como verdadero cristiano, porque era tan importante ser como parecer, proliferaban los chantajes, las amenazas contra moros y contra judíos. El antisemitismo lo permeaba todo, y por terrible que parezca, no había escapatorias. El judío converso, aquel que rechazaba su estirpe para poder sobrevivir, tampoco era aceptado. Los guardianes de la fe eran un peligro de intimidación continua y las mazmorras de la Inquisición eran el pasaje certero a la tortura.
el furibundo e inclemente Santo Oficio, es decir, la represiva maquinaria de la Santa Inquisición, que de santa poco tenía, era un ultimátum para abarcar la vida misma, aún con mentiras fabricadas. La marcaban en la crueldad de las hogueras de los autos de fe, esa barbarie que se autoproclamaba en nombre de Dios. Como bien lo narra Andrés Pocoini en las páginas de este libro, aquellos eran tiempos en los que se libraban viejos rencores y celos mezquinos. Eran tiempos de esclavitud, de enormes injusticias, de salvajismo y de arbitrariedades. Eran tiempos de exilios y tiempos de destierro, de intereses económicos, porque es el tiempo del ocaso del Imperio Español, dueño de dos mundos que se sumía en deudas tremendas. Era tiempos de informantes y de delatores, de soplones y de espionaje, del heroísmo cruel y asesino de aquellos soldados de Cristo que buscaban desterrar la herejía y al mismo tiempo, sin el menor empacho, se hacían de los bienes de los acusados. Eran tiempos de la testaruda preservación de la fe, de persecuciones a moriscos y a judaizantes. Eran tiempos de un caldero de intrigas, de conspiraciones y de insidia, de oropeles y de miserias, de alcahuetes, pregoneros, titiriteros y esbirros, adulones y miedosos, capaces de articular esa perversión que culminaba en atroces espectáculos públicos en los que se relajaba a los disidentes. Sí, otro término que no conocía, un término ridículo para referirse a la quema en la hoguera de quienes amenazaban el status quo, a quienes tenían dinero, poder o credos diferentes. Eran también tiempos de la peste bubónica, de muertos y epidemia. Hoy sabemos lo que son las epidemias, de ciudades moribundas que perdían a más de la mitad de su población. La hecatombe corría por doquier. Y sin embargo, eran tiempos también de renovación. Surgía el protestantismo y la reforma como un cisma en la iglesia misma. Descartes publicaba su discurso El Método, basado en un aristotelismo tardío, sustentado en la razón y el cuestionamiento de la fe divina. Pienso, luego existo. Y el Renacimiento se desplegaba en las artes, valorando al individuo por sobre de todo. Surgía la imprenta, el mecanismo perfecto para democratizar la cultura y la información. Ese genial invento transformó a la humanidad, pero en su momento fue visto por la Iglesia como el demonio que llegó a corroer almas inocentes, a condenarlas al pecado, a la concupiscencia, a la herejía, porque desde su perspectiva, no todo el mundo debía leer o saber. La Iglesia públicamente sostenía que el conocimiento era un acto de soberbia. Viviendo en la otredad, es decir, en el desarraigo permanente, Juan de Santos, con ayuda de figuras tutoriales, transita en el mundo de la duda. Se instala en mundos diferentes. Fue un extranjero atrapado en las contradicciones de la dualidad. Fue todo porque no quiso renunciar a nada. Fue católico a conciencia y luego, por convicción, decidió ser judío. Se impregnó del imperio eterno de Cristo, de la tosudez judaica, del demonio judaico, del linaje maldito, para asumir un retorno a sus raíces, un periplo a su propia sangre, a su legado judío. Viviendo en perpetua negación, en clandestinidad y cuestionamientos, obligado seguramente por las persecuciones, optó también por ser ateo, creyendo que la religión no era más que una construcción de papel, una creación humana con la que se fanatiza a las gentes, brindándoles una falsa esperanza, hallar la salvación, con propuestas jamás sometidas a ningún análisis. El autor, Andrés Pocoini, describe con maestría los caminos y los espacios.
Nos conduce de Portugal a Galicia, lo opera en Andalucía, Madrid y Alcalá de Henares, donde Cervantes mismo vivió y en cuya Universidad Complutense Juan de Prado se doctoró con honores después de 9 años en medicina, teología y filosofía, apuntando a ser una de las grandes luminarias de la cristiandad. Viajamos también a Málaga, Toledo, a Sevilla y a Andújar, donde la Santa Inquisición toca la puerta de nuestro personaje. Juan de Prado sueña con llegar a Ámsterdam, una tierra prometida, un reducto de libertad religiosa y a donde finalmente arriba en 1654, después de transitar territorios controlados por España y por Francia, tierras en las que era buscado y perseguido por los espías de la Inquisición. En esa Ámsterdam, en donde lo reciben como sabio, como héroe de proporciones bíblicas, se enfrenta a las diferencias entre Sefaradim y Ashkenazim. Ahí construye su cofradía con ese grupo de libre pensadores que lo acompañan, nuevos hijos para quienes él, con su erudición, funge como figura tutelar. Spinoza, por supuesto, es el más brillante de sus pupilos. Esa Ámsterdam de libertad, y esa es la terrible paradoja de la vida de Juan de Prado, Daniel de Prado, como él al final de sus días se autonombra, queriendo cambiar su esencia, revelándose abiertamente como judío, será también el espacio de su condena. Allí se convierte en un deísta secreto entre los judíos que lo someten al jerem, es decir, lo excomulgan, lo condenan como hereje en 2 ocasiones, aún antes que a Spinoza. Una en la que abjura y se retracta para sobrevivir, otra en la que empeñado por reformar al judaísmo desde adentro, darle una nueva luz, no tiene escapatoria, ni siquiera derecho a una sepultura judía. El personaje de Spokojny se niega a sucumbir a su libertad de cuestionarlo todo, que a su entender es la esencia misma del judaísmo. Somete a la Biblia a un análisis histórico y científico y pone en duda su condición como obra de Dios. ¿Por qué debemos eximir a la Biblia del análisis histórico y científico al que sometemos a otros libros? Estoy citándolo a él. ¿Por qué debemos aceptar ciegamente que es obra de Dios, escrita por Moisés, cuando la evidencia lo niega? Con claro sentido de la insolencia, o quizá de la búsqueda de la verdad, se cuestiona si Moisés fue un simple escribano tomando notas o quizá un ser con quien se pueda dialogar. Piensa que tanta ley inútil solo aleja al hombre de Dios y empodera a líderes religiosos. Cree, como Spinoza, que la divinidad se ubica en la naturaleza misma, en la existencia de la propia vida. Cree en el hoy y en el ahora, no en la idea de un futuro mesiánico. El judaísmo, debo decirlo, a diferencia del islam o del cristianismo, no mata en nombre de Dios, pero sí fue capaz de excomulgar a uno de sus hijos o a más de uno de sus hijos más brillantes con la justificación que confieso, Andrés, no entender a cabalidad en la novela, de que los holandeses no permitían escépticos y ateos en su seno. En aquel siglo XVII, antesala del siglo de las luces, de la ilustración y la fe, en el conocimiento y en el progreso, de Prado estuvo dispuesto a buscar un camino propio, a transformar el concepto religioso. Se apegó al judaísmo a su manera, es decir, como un visionario incomprendido en su tiempo, que entendió que se puede ser judío sin ser religioso. No quería a ningún precio romper con la religión, sino reformarla, formar parte de la identidad colectiva, de la tradición milenaria, de la cultura y de los valores humanistas, aún dudando de la existencia de un Dios escrutador y del yugo de las autoridades rabínicos. Un concepto que aún hoy retoman algunas vertientes reformistas y conservadoras dentro del judaísmo mismo.
Juan de Prado fue un tiempo filósofo y hombre de ciencia. Fue también sefaradí, español, holandés, y fue ese imán maestro capaz de convocar a un grupo de jóvenes judíos para reflexionar, hallar un camino propio y ejercer su derecho a disentir. Entre ellos, su amigo Baltasar Obrobio de Castro y, por supuesto, Baruch Spinoza, en quienes sembró pensamientos, dudas y conocimientos. Spokojny entra al alma humana, a las terribles contradicciones que se vivían en las familias mismas, entre quienes veían su judaísmo como una bendición y una alianza con el Ser Supremo a la que no debían ni podían claudicar, y un heroico privilegio, y quienes cargaban su identidad como una soga al cuello, primero por las persecuciones de la Inquisición y otros como Daniel de Prado, Juan de Prado, porque se les negó la posibilidad de dudar en el seno mismo del judaísmo. Les confieso que Andy, así le llaman sus amigos, lo siento totalmente cercano después de haber leído su libro, pero hoy es la primera vez que nos vemos. Me congratulo, Andy, de haber aceptado presentar tu magnífica novela, porque está bien escrita, bien articulada, bien documentada y es interesantísima. Cuando la leía yo no podía dejar de pensar en la pasión que a mí me arrastró durante meses, durante años, a escribir la vida y la tragedia de Esperanza Iris. Era como si alguien me hubiese pasado la estafeta y me hubiese obligado a rendir mi vida a sus pies para dejar la historia, para que no se olvide, para que trascienda. Estoy segura que eso mismo te pasó a ti. Leí por ahí que una nota casual a pie de página se convirtió en tu látigo, en la fusta que te flageló condenándote a escribir. Supongo que fue lo que te impulsó a hurgar como detective hasta la última línea de la vida de tu personaje, porque de veras todo está documentado, a someterte a ese embrujo sin saber si saldrías bien librado o no de ello. Hacer un sheliach mitzvah, eso lo sacas de otro personaje en tu novela, es decir, el encargado de cumplir una obligación religiosa en nombre de otro, a transmitir el legado de Juan de Prado y a sostenerlo con este libro en el tiempo. Le diste identidad, reconociste su valía sin hacer ninguna apología de su persona. Transmitiste a sí mismo una lección de la historia, que la intolerancia es sangrienta, es injusta y es inhumana. Más cuando se cometen las peores arbitrariedades en nombre de Dios, porque como bien dices, no hay odio más profundo que el odio infundado, que la locura humana, cuanto más improbable es un dogma, más se está dispuesto a morir por él. Con el impío en la mano, pienso en muchas personas que conozco, algunos neoleoneses, Nuevo León es un estado de México, la capital es Monterrey, profundamente católicos, que hoy, quizá por la necesidad de pedir una visa española, reconocen que en su sangre hay una herencia sefaradí. Seguramente muchos de sus antepasados, como cristianos nuevos, como buenos conversos, se volvieron sanguinarios persecutores de judíos. Algunos, inclusive para salvar el pellejo, habrán participado en el Santo Oficio como delatores o como juzgadores. Para ellos, para nosotros, para cualquier deseoso de conocer la historia, este libro es un fascinante viaje al pasado y un viaje interior. Juan de Prado, un aventurero que pecaba de ser mujeriego, al fin y al cabo era humano, nos sumerge en profundos cuestionamientos. Spokojny, o sea, Andrés, nos somete al exilio y al destierro. Nos obliga a cuestionar el lastre del poder de esos que dicen poseer la verdad única. Juan veía a su madre cantar en yudesmo ladino, la lengua que hablaban los judíos en España. Lloro y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas me voy a morir. Leer un buen libro como este nos incita a la reflexión, nos simbra
nos hace partir a otros lares, nos hace valorar más las preguntas que las respuestas. Como dices en alguna página de este libro, querido Andrés, la partida es un periplo hacia uno mismo, que lleva a descubrir quién se es en realidad. El viaje es una exploración de la propia alma. En la partida y en la ruptura, recorremos distancias enormes en el confinado espacio de nuestro corazón. Partimos para reencontrarnos. Partimos para escuchar el susurro del destino en el silencio del camino. Partimos para poder ser quien siempre fuimos. Y más aún, no hay arma que te proteja contra lo más aterrador que encierra todo viaje, lo que podemos descubrir acerca de nosotros mismos. Quiero agregar un último punto, querido Andy. A mí me hubiera gustado que el libro se llamara El hereje eterno, porque eso es lo que fue Juan de Prado. Impío es quien no tiene compasión o piedad, quien no tiene devoción religiosa o respeto por las cuestiones religiosas. El título no da en el blanco. Juan de Prado fue un hombre profundamente religioso a su manera. Fue un judío ejemplar, un judío a quienes hoy, después de tu libro, muchos valoramos como referente del modernismo judío, como el hombre libre aferrado a la duda que no pudo ser. Por supuesto, lejos queda el estigma del traidor, del renegado, del ingrato, de aquel hombre con exceso de arrogancia intelectual, como quisieron calificarlo, olvidado en el basurero de la historia. Por fortuna, querido Andy, 350 años después, alguien te pasó la estafeta, te dictó su historia y rescataste a ese Ícaro que quemó sus alas y le diste nuevo impulso para volar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad que tu lectura tan perceptiva, tan profunda de captar el alma del libro, el alma del personaje, la verdad que fascinante tu lectura. Muchísimas gracias. Yo ya te conozco y conozco tu profundidad y tu capacidad de interpretar textos y vidas y realmente lo hiciste de una forma magistral. Yo me voy a referir ahora a otros aspectos que tú no has tocado del libro, y después le vamos a dar, por supuesto, la palabra a Andy, el autor que está acá sufriendo, disfrutando el esfuerzo de tantos años de trabajo, ¿no? O sea, yo quiero empezar formulando la siguiente pregunta. ¿Este libro es una novela histórica o es una historia novelada? ¿Cuál es la diferencia? Porque en los últimos años hemos visto varios libros que son libros de historia novelada o, digamos, que como algunos lo llaman, no son novelas históricas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y en qué categoría podría ingresar esta novela? Lo que tiene esta novela, y ya lo señaló Silvia con claridad, es una gran investigación histórica. Digamos, nosotros hemos conversado y conocemos los autores que dieron el trasfondo, ¿no?, de todo este marco tal, y aparecen en el libro personajes históricos que tenemos datos y que están excelentemente engarzados entre los datos que conocemos y la capacidad narrativa imaginativa que tú como escritor le pones al libro. Aparecen figuras como Baltasar, después Isaac Orobio da Castro, León de Módena, Juan del Prado, Domingo de Pimentel Zúñiga, ese digamos, obispo que lo cuida y que él se va a convertir en su médico personal, Saúl Levi de Mortera, Menashe Ben Israel, Rembrandt, digamos, aparecen Isaac Aboab, los rabinos del lugar, personajes, o sea, todo tiene una base histórica muy fuerte. O sea, la diferencia entre una novela histórica y una historia novelada está en que en una novela histórica predomina más la imaginación. En una historia novelada, los hechos tienen un peso un poco mayor. Los libros de Larson en El Jardín de la Bestia, sobre el embajador norteamericano en los años que sube el nazismo, es un ejemplo de historia novelada. Tu libro creo está en el medio, entre una historia novelada y una novela histórica. Ahora, es fascinante porque gracias a esta novela la gente puede empezar a entender el drama y el mundo que tuvieron que enfrentar
los judeoconversos, tanto en la península ibérica como también en nuestras Américas. Y quiero decirte, Andy, que yo hice la primera presentación del libro de Marcos Aguinis. De Marcos, sí, La gesta del Exactamente. marrano. Yo también organicé y participé en la primera presentación de este libro, La gesta del marrano, que tuvo una gran trayectoria, y que habla de un caso no exactamente igual, pero que ocurre en las Américas sobre este tema. En este caso, lo que quería plantear como un tema que me parece fundamental es que hablamos de los judíos conversos, que es la definición más clara, más objetiva. Ahora, dentro de estos judíos conversos tenemos los que son criptojudíos, es decir, los que tienen ocultamente, quieren preservar alguna dimensión de una identidad que desconocen, que no conocen de práctica por varias generaciones, pero que la preservan sabiendo que es riesgoso. Otros que son fervientes católicos. El problema es que no conocemos muchos de esos detalles por que la fuente central de información que tenemos en una época donde estaba prohibido ser judío en la península ibérica era las confesiones ante la Inquisición. Y esos son textos de confesiones bajo tortura, que son textos problemáticos, tanto por lo que quieren decir para congraciarse con la Inquisición, como cuál es el valor de cosas que alguien dice bajo los terribles tormentos que tenía la Inquisición, que destrozaba las almas y los cuerpos de tantos miles de criptojudíos o judíos conversos. Lo interesante de este libro es que, siguiendo la tesis que tú la citas al final de Joseph Kaplan, hablamos de la diáspora sefaradí, y particularmente la diáspora sefaradí occidental, que para Joseph Kaplan es el comienzo realmente de la modernidad europea y la modernidad en general. Y en este proceso los judíos ocupan un lugar central como creadores de esta modernidad, porque son personas que están obligadas a vivir en condiciones terribles de dualidad, una verdad externa, una verdad interna. La fe cristiana como externa y el marco de vida, y la fe interna como judíos. Esa experiencia de dualidad, de entender que las verdades son cuestiones de poder, que las verdades tienen que ver con construcciones sociales, los hacen ser mucho más críticos y desarrollar algún tipo de duda que no es la duda metódica que va a desarrollar Descartes, sino es una duda más existencial, como vemos en el personaje. Esta novela es fascinante porque nos ayuda a entender las difíciles condiciones en las que vivieron miles y miles de judíos, tanto en las Américas como en la península ibérica, en esos terribles años. Y es una novela que puede ser interesante porque aprendemos mucho acerca de la medicina de su tiempo, de la vida de los estudiantes cuando nacen las universidades, y ese mundo entre estudios intensos y vida disipada, de tomar, de prostitución, de divertirse, etc. Toda la problemática, como dijimos, de los judíos conversos, el nacimiento de las primeras comunidades de esta diáspora sefaradí de Occidente, en Hamburgo, en Amberes, principalmente en Ámsterdam, que se va a convertir en un puerto de recepción, de salvación de gente que atravesó penosas travesías para llegar ahí. Y en ese contexto viene algo que tú planteas muy bien, que es una pregunta que hizo Silvia. ¿Cómo entendemos la mentalidad persecutoria de control social de la Inquisición como una institución que quiere controlar a la sociedad desde una mirada particular de lo cristiano? Hay que mencionar también que, Silvia, como tú lo viste, que en el libro aparecen voces cristianas diferentes, ¿no? Que critican eso, que están en desacuerdo de que se quiere imponer la fe por la fuerza y no por los argumentos. Eso también aparece en la novela. Pero un tema central es este: ¿por qué la comunidad judía de Ámsterdam, que fue una de las que más excomuniones realizó de todas las comunidades, cuál es la función? Y tú lo planteas muy bien ahí en los diálogos que tiene nuestro personaje, ¿no? Isaac del Prado, con distintos rabinos, unos más condescendientes y comprensivos, como el famoso Menashe ben Israel, que él lo ve como un referente, que entiende sus dudas, y otros más rígidos, ¿no? Como Aboado, Morteira, Levi Morteira. Pero el punto es este, Silvia, que lo sabemos hoy.
hay dos explicaciones de por qué la comunidad tenía que disciplinar a personas que llevaban estas ideas heréticas fuera del marco de la comunidad. Una es la postura interna que dice, Ámsterdam era el puente, el puerto de llegada de nuevos judeocristianos que habían sacrificado enormemente, habían perdido familiares bajo la Inquisición, habían hecho periplos que les costaron la vida o perder sus bienes, sus vidas, etc. Llegan a Ámsterdam, la comunidad es una comunidad especial porque tiene que expresar una vida que no tenían, la gente tiene que aprender un estilo de vida que no tenía. Entonces, y eso lo dice el personaje, el rabino, nosotros tenemos que dar marco. El rabino dice, yo no soy un primitivo, ¿no? En ese diálogo que tiene él, yo conozco 7 lenguas y conozco la filosofía y todo, pero esta es una comunidad de gente especial recién llegada, confusa, que vivió, digamos, no tiene idea, está entre su mentalidad cristiana o su mentalidad judía, no sabe. La comunidad tiene que ser un faro de claridad. No podemos permitir estas diferencias tan visibles porque si no la gente que sacrificó su vida, decir que para esto sacrifiqué mi vida, para de vuelta caer en un marco de duda, de falta de sentido. Entonces, una lectura que hacen historiadores es la comunidad quería ser un marco de claridad y tenía que limitar las disidencias y particularmente a los que lo comunicaban públicamente, porque tenemos datos de rabinos que aparecen mencionados, algunos, como David Nieto, que tiene ideas también como Spinoza, digamos, podrían ser panteístas, y es un rabino, un jajam de la comunidad de Londres y de Hamburgo, de ahí, y no tuvo ningún problema. O sea que había gente con ideas que no eran tocados en nada. Y la otra lectura es lo que tú mencionaste. La comunidad judía de Ámsterdam tiene un estatus jurídico muy débil. Por un lado tenemos algunas figuras de la diáspora sefaradí que son grandes, digamos, llamaríamos hoy agentes comerciales que tenían un enorme peso, influencia, eran agentes hasta de España y de Portugal, con el mundo árabe, etcétera, y con otros países y comerciaban, y había algunas familias muy ricas que tenían una influencia política, pero el estatus de la comunidad era un estatus muy débil y estaba sujeto, y algo que escribió nada menos que Hugo Grotius, el gran jurista que decía, la comunidad no puede propagar la herejía porque la iglesia calvinista era una iglesia muy también controladora y persecutoria de las disidencias dentro de la propia iglesia. Entonces decían, si los judíos van a ser una fuente de herejía, como fueron acusados los judíos, tanto en la antigüedad como en la época moderna, ¿no? Dice, hablando de judíos subversivos, etcétera, etcétera, hay quien decía, la comunidad miraba con un ojo hacia afuera, decía, este personaje nos va a hacer daño porque puede poner en cuestionamiento nuestro estatus como comunidad, porque todavía no hay un sentido o un concepto de ciudadanía moderna donde todo ciudadano tiene derecho. La comunidad está tolerada en un ambiente mucho más progresista en Ámsterdam que en otros lugares, pero no nos olvidemos que aún en la época de Spinoza, la iglesia calvinista va a matar, va a meter en prisión y va a perseguir a decenas de disidentes. Y si bien en Holanda había grupos más progresistas, va a haber una lucha en Holanda entre la línea calvinista y la monarquía, por un lado, unidas, versus la línea, digamos, más progresista republicana, que finalmente van a perder. Y de vuelta sur, la monarquía con la iglesia calvinista suben al poder en Holanda, finalmente, y en ese contexto se da el tema. Es también una novela erótica, diría. Tiene un erotismo diverso, digamos, que también lo hace atractivo. Es una novela de aventuras, hay situaciones que parecen para una película, nos muestra de las redes comerciales, de las redes familiares, de estos judíos conversos que tratan de preservar. Y también, por último, lo que quiero referirme es, esta novela trae diálogos extraordinarios, diálogos filosóficos acerca de la naturaleza del judaísmo, de la naturaleza del cristianismo, de cuál es el sentido de la fe. Al final, en las páginas, digamos, desde el 400, acá lo tengo, perdón, de la página 503 en adelante, aparece una especie de libro, opúsculo que escribe Juan del Prado, definiendo el tipo de judaísmo que él quiere. Y ese tipo de judaísmo hoy, y esto me basa en un estudio muy inédito que poca gente conoce todavía, que hemos hecho Identidad Judía, representa hoy a por lo menos el 30% de los judíos de América Latina, que creen estas ideas que aparecen acá.
ideas que no están dentro del marco tradicional más ortodoxo. No necesariamente ateos, pero son ideas mucho más abiertas acerca de la fe y de otros datos. Es decir, como dijo Silvia, este libro nos presenta una figura histórica que hay poca información porque todo el mundo conoce a Spinoza. Y acá marca una diferencia clave. Spinoza se va a diferenciar de Juan del Prado en dos aspectos fundamentales. Primero, su visión del judaísmo. Spinoza representa la respuesta negativa. Es decir, la excomunión lo libera de la comunidad y él decide desarrollar su vida como filósofo y como individuo, no como judío. Lo judío ya no es algo relevante activamente en su identidad, no quiere transformar la comunidad, no quiere pertenecer a la comunidad. Él se define como un filósofo, como un pensador que preserva sus ideas para un grupo de amigos y por eso casi toda su obra va a ser publicada realmente después de su muerte. Juan del Prado quiere reformar el judaísmo, quiere que haya lugar y por eso, como menciona Andy, es tal vez el primer judío secular que se siente parte de la cultura judía, del pueblo judío, pero no necesariamente de la dogmática oficial que plantean algunos rabinos. Y la segunda diferencia es una diferencia acerca de la concepción del ser humano. Spinoza tiene una visión más ascética y del control de las pasiones humanas. Eso lo menciona en los últimos capítulos de la Ética, cuando habla del capítulo llamado de la esclavitud humana y cómo el ser humano tiene que liberarse de las pasiones totalmente. Juan del Prado es un hombre que asume sus pasiones, a veces en un sentido destructivo, a veces en un sentido positivo, pero él tiene la visión de que vivir las pasiones es parte de la condición humana. El ser humano no puede vivir como un monje que está en un monasterio fuera del monasterio. Y en eso lo vemos en el personaje, que también se puede leer como una novela picaresca, a lo Pérez Reverte y otras que nos habla de la época, etc. Por todo esto, como se habrán dado cuenta, estamos en un libro extraordinario, porque nos da una visión de mundo, nos enseña muchas cosas acerca de la vida de España de esa época, de los criptojudíos, de la iglesia, de la ciencia, de la medicina. La pandemia aparecen en varios lugares y cómo se trataba ahí en una forma mucho más letal que la que estamos sufriendo nosotros hoy. Como ven, yo creo que es una gran aportación a entender las riquezas del mundo judío, el drama de los judíos conversos tanto en Europa como en América, aunque el libro se focaliza, por supuesto, en América, y las nuevas ideas que van a transformar la comunidad. Hoy en día las ideas del Prado nos parecerían las ideas totalmente aceptables para muchos de nosotros, legítimas, y un gran número de judíos que se identifican como judíos sostienen muchas de estas sin grandes conflictos ni problemas. En su época él es un adelantado. Así que Andy, has hecho una obra y como maestro, porque tú fuiste alumno mío, te recuerdo todavía desde el seminario en Argentina hace muchos años, la verdad que me da mucho gusto ver este desarrollo, esta creatividad, y como dije al comienzo, hay quienes piensan que la preservación de la vida judía radica en la conservación y la repetición. Pero otros creemos que el verdadero canal para la preservación de la vida judía está en la creatividad y en hacerla relevante. Y tu novela, Andy, es una gran contribución en este sentido. Así que muchísimas gracias. Gracias. La verdad que es un poco intimidante después de escuchar las palabras de Silvia y las tuyas, Dani. La verdad que le estaba texteando a Dani mientras leía a Silvia. Menos mal que no leí nada tuyo antes de escribir mi libro, porque si no, no me hubiese animado a escribirlo. escribes demasiado bien. Y obviamente muchísimas gracias por tus palabras. Y Dani, como tú has dicho, tú fuiste mi maestro y todavía lo eres. Cada tanto me pasas algún libro que me cambia la forma de ver el mundo y el judaísmo. Y de hecho, te voy a decir algo que no te dije, Dani, una gran inspiración para los argumentos filosóficos del libro es un concepto que tú nos enseñaste en el seminario hace probablemente 20 años, que es el imperativo herético. Es una idea que dice que el hombre moderno es un hereje por necesidad. ¿Por qué? ¿Qué es un hereje? Un hereje es quien
elige. O sea, en griego significa ereteikon, quiere decir el que elige por sí mismo. Entonces, en el mundo judío somos todos herejes. Todos tenemos que elegir nuestro propio camino. Y eso es lo que más me fascinó en la vida de Juan de Prado, de hecho. Que él elige su propio camino. Eso lo convierte en un hereje, pero para nosotros en nuestra vida diaria eso es banal. En el siglo XXI todos elegimos, todos estamos forzados a tomar esas decisiones permanentes. Tenemos que construir nuestra propia identidad, pero en el siglo XVII todavía vivíamos en un mundo en el cual la identidad no se autoconstruía. La identidad uno lo tomaba de su religión, de su contexto, de su pueblo, y no había posibilidad de salirse de ese marco. Quien se salía de ese marco era obviamente un hereje. Escribir esta historia fue un viaje iniciático en un sentido. Fue un viaje, como tú decías, Silvia, a mi propia historia, digamos, a la historia de Juan de Prado, pero un poco a la perplejidad y a las dudas de un mundo en transición. Lo que a mí más me llama la atención en Juan de Prado y en su época es la noción de un mundo que está cambiando. Es un mundo en el cual el viejo orden ya no sirve, se rompe por todos lados. España empieza a estar en crisis, la Inquisición tiene que mantener su poder mediante una brutalidad total. Los esquemas económicos cambian. Ámsterdam es también la cuna del capitalismo moderno. Es la primera bolsa, por ejemplo, el primer mercado donde se vende riesgo, por ejemplo. O sea, es una época de cambios enormes. Cambios en donde el mundo viejo está muriendo, pero el nuevo todavía no nació. Entonces Juan de Prado está como suspendido en el aire. Es como un trapecista que salta de un trapecio a otro y lo agarramos en el aire mientras se soltó del viejo, pero todavía no encuentra el nuevo. Entonces es un momento de gran cambio, de gran angustia, pero de gran libertad y de gran excitación también, ¿no es cierto? Porque uno tiene, por un lado, esta sensación de que, digamos, preguntarse quién soy, pero por otro lado, la posibilidad de ser quien tú elijas. Y eso me pareció que es muy similar a nuestra época. Nosotros también vivimos en una época en donde estamos experimentando, hay una sensación que es como el fin de una época, ¿no es cierto? Lo que Dani, tú nos enseñabas, la modernidad clásica, está muriendo, digamos, el orden mundial de la posguerra, el orden económico de la posguerra está muriendo, y todavía no tenemos los elementos para analizar el mundo que se viene. O sea, nos estamos enfrentando a un mundo en el cual, un mundo globalizado, un mundo donde hay ingeniería genética, inteligencia artificial, diferentes nociones de la ciencia, diferentes nociones del ser humano, y estamos en este momento de transición. Entonces, por eso me pareció fascinante estudiar cómo los judíos se enfrentaron, y los seres humanos en general, se enfrentaron a momentos de transiciones en otros momentos. La historia, tú hablabas, Dani, sobre la diferencia entre una novela histórica y una historia novelada. La verdad es que cuando empecé con este libro, mi idea era inventar un personaje falso, digamos, no falso, pero armar un compuesto como entre diferentes personajes. Y después me empecé a dar cuenta que la vida de Prado era tan fascinante que nada que yo pudiese inventar hubiese sido mejor o más interesante que la vida de él. Los escapes en las mazmorras inquisitoriales, los paseos, las peregrinaciones por toda Europa, la gente con la cual interactuó. No había nada que yo pudiera inventar que sea más rico que la vida de este personaje. La vida de los judíos secretos en España es fascinante porque, piénsalo de esta manera: ¿cómo haces para practicar una religión de la cual no sabes nada, de la cual no puedes tener libros judíos, no puedes
Una de las cosas, por ejemplo, que enseñan a los judíos secretos a practicar el judaísmo son precisamente las leyes inquisitoriales. Porque los inquisidores van a decir, si ven a alguien haciendo esto, 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 y esto significa que es judío, entonces hay que perseguirlos. Entonces, basándose en los manuales inquisitoriales, los judíos aprenden cómo celebrar las fiestas judías, el Shabbat y qué sé yo. Lo que muchos sefaradim no saben hasta el día de hoy es que hay vestigios de las persecuciones inquisitoriales que los sefaradim siguen practicando hasta el día de hoy. Por ejemplo, es una superstición sefaradí, si hay alguien entre los que escuchan, no señalar al cielo. Le preguntás a un sefaradí, te va a decir, ¿por qué? No sé, es una superstición. Nuestros abuelos nos decían, no se señala al cielo. Viene de que la Inquisición identificaba judíos fijándose si a la salida del Shabbat, el sábado a la noche, la gente contaba estrellas para ver si el Shabbat había salido. Entonces de ahí surge, no se señala al cielo. Otra cosa que hacen los sefaradim es el Shabbat, se ponen una camisa blanca y la arrugan. ¿Por qué? Porque la Inquisición se fijaba quién tenía camisas recién planchadas en Shabbat. O sea, es una vida fascinante, una vida riesgosa tremendamente. Los conversos muchas veces, y eso se ve en el libro, se tenían que casar entre ellos, entre primos, porque tenían un terror a las denunciaciones. Digamos, es una vida heroica en algún mundo y una vida muy triste en otro sentido, ¿no es cierto? Pero lo más interesante es lo que Dani decía. Los criptojudíos son gente que cree en una religión que no practica y practica una religión en la que no cree. Lo que eso determina es que, sin darse cuenta, desarrollan una visión cínica o digamos, escéptica frente a toda religión. Porque una vez que uno enciende la mecha de la duda, no tiene un botón de off. O sea, esto es lo que le pasa a Prado. Una vez que él duda del catolicismo, después va a dudar del judaísmo también. Y después de dudar del catolicismo, del judaísmo, también duda de las verdades filosóficas en las que Spinoza cree con todo su alma. Entonces, es la duda que es la característica fundamental del pensamiento moderno clásico, digamos, el tema de no tomar ninguna verdad como verdad revelada. Es fundamental. Y esto se ve también en su práctica médica. En su práctica médica, la gran diferencia entre Prado y sus profesores en la facultad es que es la creencia en la verdad revelada versus la creencia en lo que te dicen tus propios sentidos. Por ejemplo, en el medioevo se creía que los hombres tenían más dientes que las mujeres. Porque Aristóteles había escrito eso y se creía eso. Nadie se le ocurrió contar. Y si alguien hubiese contado, la respuesta hubiese sido, está bien, pero vos no podés creerle más a tus ojos que a lo que dice Aristóteles. O sea, nos parece ridículo, pero no es ridículo. Es en dónde radica la verdad. La verdad radica en una fuente externa, en Dios, en el clero, en la iglesia, la Inquisición, o radica en mis propias observaciones. Prado dice, no, yo quiero encontrar la verdad por mis propios medios. Yo quiero, mediante mi duda, encontrar la verdad. Entonces, y me parece que en este momento, en donde estamos dudando un poco de estos parámetros de la modernidad, o sea, la libertad de pensamiento está siendo atacada en el mundo. La democracia que incipientemente empieza en Ámsterdam en el siglo XVII, es cierto que todavía es una sociedad represiva, pero empiezan los gérmenes de una democracia, de una ciudadanía más moderna. Hoy en día en todo el mundo está en retroceso. Entonces, rescatar la historia de Prado es también rescatar algunos valores de la modernidad, que si bien trajeron sufrimiento al mundo, también trajeron enorme crecimiento. O sea, la medicina es un ejemplo, pero la medicina también vemos como la respuesta a la pandemia
por un lado está el pensamiento científico, el pensamiento que dice experimentemos, hagamos pruebas, creamos en la ciencia, y por otro lado el pensamiento mágico, ¿no es cierto? Como dijo cierto presidente que no voy a nombrar, inyectémonos lavandina, ¿no es cierto? Hay una búsqueda, ¿no es cierto?, que está en Prado, que todavía nosotros la compartimos. Y me parece que a nivel personal, Prado me conecta con la ambigüedad que significa vivir, como tú decías, Silvia, en muchos mundos, sin poder decidirse en cuál vivir. Yo personalmente viví en muchos países, pertenezco a muchos mundos, y en algún punto me siento como Prado, ¿no es cierto? Tratando de ver quién sos. ¿Sos un español que vive en Ámsterdam? ¿Sos judío? ¿Sos católico? En mi caso también. Y creo que aún que el caso de Prado es un caso extremo, es algo que nos pasa a todos. Todos estamos en un momento de gran dislocación, de gran desarraigo. Digamos, la condición moderna es la condición del desarraigo, preguntarse a dónde pertenecemos en todo el tiempo. Es una pregunta relativamente nueva. En el medioevo la gente no se preguntaba a dónde pertenecía, la gente simplemente era quien le decían que era. La gente no cambiaba, la gente no se mudaba, la mayoría de la gente nacía, vivía y moría en un radio de 5 kilómetros de su casa. Es decir, el mundo moderno nos fuerza a esta ambivalencia, a esta ambigüedad, a esta búsqueda permanente. Entonces, para mí escribir este libro fue un viaje fascinante. Como dijo Silvia, el personaje me tomó de rehén, no lo podía dejar, me habitó el personaje y me sentía como un vehículo simplemente por el cual la vida del personaje fluía. De hecho, les cuento algo, cuando leí el libro, cuando salió publicado, lo releí. Y lo leo y digo, ¿quién escribió esto? Esto lo escribí yo. O sea, me había entrado tanto en la vida del personaje que ya ni siquiera me reconocía a mí mismo en esa obra. Que imagino que le debe pasar, Silvia, tú lo sabrás mejor que yo, que le debe pasar mucho a los novelistas. Yo como novelista principiante nunca tuve esa sensación, pero es una sensación muy linda y muy temerosa en un momento. Decís, ¿quién es esta persona que escribió esto? ¿No es cierto? Y uno lo que se da cuenta es que en realidad uno fue simplemente un vehículo de ciertas preguntas, de ciertas historias, de ciertas dudas, etc. Y me parece que, volviendo al tema de las dudas y de las preguntas, esto es lo que el libro trata de hacer. En el judaísmo, las preguntas son más importantes que las respuestas, ¿no es cierto? Y Prado no da una respuesta, y eso por ahí es la diferencia más grande entre Spinoza y él. Spinoza da una respuesta, escribe libros, la ética, el tratado filosófico-político, teológico-político, etc. Prado no da eso, Prado nos deja con la pregunta. Y yo creo que la pregunta es más importante que la respuesta, porque la pregunta la podemos compartir. La respuesta en nuestros tiempos tiene que ser individual. Cada uno encontrará su propia respuesta. La que sirve para uno no sirve para otro. Y eso también es el legado de Prado. Poder entender que la misma respuesta religiosa, política, teológica, filosófica, no nos va a satisfacer a todos. Y lo bueno de vivir en nuestros tiempos es que podemos elegir y podemos buscar la respuesta que nos satisfaga. Gracias, Andy. Silvia, no sé si quieres preguntar algo o comentar algo con respecto a lo que dijo Andy. Yo me quedé con muchas dudas, Andy, de cómo fue, digamos, la manera en la que fuiste elaborando la novela. Si alguien le pasa a uno la estafeta, en mi caso, alguien me contó una historia y empecé a investigar y luego como dices tú, como si me lo dictara, me decía a dónde ir a buscar y encontrar y encontrar y encontrar cosas que nunca me hubiera imaginado que además estaban guardadas para mí. ¿Qué estaba guardado para ti? ¿Cómo fuiste descubriendo a este personaje tan insólito y tan interesante? ¿Y cómo armaste la novela? Mira, empezó en realidad, como tú has dicho antes, con una nota al pie de página. Hay un libro de Karen Armstrong que se llama
algo como The Battle for God, la batalla de Dios, una cosa así, que habla la historia, que cuenta la historia del desarrollo del pensamiento secular, del pensamiento laico. Y al pie de página habla sobre Prado, diciendo que en realidad Prado tiene una visión del judaísmo que es laica. Es como tú bien dices, Daniel, él no es que sea ateo, él más reivindica una forma de ser judío que no pasa por lo religioso. Yo dije, wow, qué interesante esto, un judío laico 300 años antes que el término exista. Vamos a ver quién es este hombre. Entonces empecé como a buscar esto, fue hace años, fue algo que fue germinando de hace poco. Empecé a buscar y me di cuenta que en realidad no hay casi nada escrito sobre él. Hay un solo libro escrito sobre Juan de Prado que en realidad me lo crucé al final de todo. Lo que se sabe de Juan de Prado es a través de las historias de otros. Por ejemplo, a través digamos, como Spinoza es mucho más consecuente, la gente escribe sobre Spinoza, no sobre Prado. Digamos, se habla sobre Newton, no sobre la madre de Newton, ¿no es cierto? Se habla sobre Spinoza, no sobre quien lo influenció. Pero así, de a poquito fue una tarea como de detective, de ir buscando en gente que hablaba sobre otras personas los indicios sobre la vida de Juan de Prado. Es decir, hay, por ejemplo, libros como el que mencionaba Dani, de Joseph Kaplan, sobre la vida de su amigo, que después pasa a ser su rival, que es Baltasar Orobio de Castro. Y es súper interesante porque Baltasar y Juan de Prado tienen correspondencia. Se hablan, discuten entre ellos, polemizan. Ahora, las respuestas de Baltasar se conservan, las cartas de Prado no. Entonces, lo que yo tuve que hacer es tratar de reconstruir lo que había escrito Prado basado en lo que Baltasar le había contestado. ¿No es cierto? Lo mismo, por ejemplo, después hay reportes. ¿Y eso dónde estaba? ¿Cómo? ¿Y eso dónde estaba? Eso estaba en diferentes fragmentos de libros, digamos, que se fueron viendo. Después, por ejemplo, entré a los archivos inquisitoriales porque para verificar si la historia era cierta, ¿no es cierto? Y una cosa que el Santo Oficio hacía era registraba todo. Todo estaba registrado. Y hasta el día de hoy uno puede encontrar en los archivos inquisitoriales información. Y lo más fascinante es que la Inquisición, preocupada por Spinoza y Prado, manda 2 espías a Ámsterdam, Solano de Robles y Maltranilla. Y los dos escriben un reporte a la Inquisición sobre estos 2 judíos que tienen ideas heréticas y que son un peligro no solamente para los judíos, sino también para el catolicismo. Bueno, y ese reporte está. Entonces, a partir de los que escriben, ¿no? me puedo... Supongo que fue un manjar haberte encontrado eso. Sí, sí, fue espectacular, pero fue... Y después, como Dani decía, muchas novelas picarescas, por ejemplo, reconstruir la vida de la España del siglo XVII, es un momento fascinante, es una mezcla de esplendor por un lado, porque España dueña de 2 mundos, y por otro lado una decadencia, digamos, despoblamiento, pobreza, decadencia moral, bancarrota. Es como esta cuestión como de fin de imperio que genera que personajes, digamos, en las novelas de Quevedo, por ejemplo, uno puede ver eso. ¿No es cierto? Y el papel de los judíos en todo esto también fascinante, ¿no es cierto? También España tiene una gran ambivalencia frente a sus judíos. Es como Dani decía, hay, digamos, el mundo hispánico en esa época parece mucho más homogéneo de lo que era en su momento. Había muchas voces disidentes que obviamente lo pagaban con su vida. Hasta de hecho, el conde duque, que es el segundo del rey, termina siendo prisionero del Santo Oficio por haber tenido una relación demasiado cercana con los portugueses. O sea, es un mundo súper fascinante, pero es una tarea de detectives, a 100%. ¿Cuánto tiempo te llevó? Me llevó años.
Años. Ahora, esto es lo loco, no sé si a ti te ha pasado a ti con tus libros. Leí durante muchos años sobre este tema. Ahora, cuando me senté a escribirlo, lo escribí en 2 meses. Fue muy rápido. Fue como que salió. Es como que se cocinó en mi cabeza y después... pero desde que encontré a Prado por primera vez hasta que salió el libro, pasaron 10 años más o menos. Sí. Y no, cuando lo leíste, que dices que te sorprendiste, no lo querías rehacer nada. Porque a mí me pasó que seguía tan adentro de mí que todo seguía siendo motivo de ver cómo tacho y reescribo y reescribo y reescribo como una loca en esa corrección ¿Sabes qué? ¿Sabes que interminable. eso no me sucedió tanto? Una vez que Salió. que lo escribí fue como Dani dijo, es como un bebé. Una vez que nació, nació. Ya no es Que mío. lo escribiste aquí durante mucho tiempo. Claro, claro. Como que ya no es mío. Esta cuestión que me pareció que es una cuestión que estoy aprendiendo ahora, ¿no es cierto? Que es que cuando tú escribes algo es un acto de renunciamiento. Porque ya no te pertenece a ti, te pertenece a los que lo leen. Y es también aceptar que la gente puede leer en tu libro cosas que tú no has querido decir, pero son las leyes del juego. Seguirás, supongo, en el tema, ¿no? Claro, 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 claro. Pues ya empezaste a encontrar una madeja seguramente de nuevos hilos, nuevos cuestionamientos y nuevos personajes que... Mira, lo que estoy, una cosa que me interesa como próximo paso en realidad, es pensar en otros momentos de quiebre en la historia del pueblo judío y en la historia del ser humano, ¿no es cierto? Me parece que los momentos de quiebre son los momentos más fascinantes. Estoy leyendo mucho, por ejemplo, y estoy haciendo cosas sobre el primer siglo antes de Cristo, de la era moderna, digamos, toda la época del principio del judaísmo clásico, del judaísmo rabínico, que es una época también de gran perplejidad. No necesariamente entre la modernidad y el pensamiento tradicional, sino entre el judaísmo y la filosofía griega, y cómo los judíos resuelven eso. O sea, esta idea de momentos de quiebre, momentos de encuentro entre culturas, eso creo que es la dirección para mis próximas obras, si es que, si es que tengo la fuerza de escribirlas, espero que sí. Otros 10 años nos veremos juntos. Esperemos que no, una vez que sea más rápido. Dani, no sé si tú quieras Sí, preguntar. miren, la verdad que esta es una conversación fascinante porque siempre uno escribe desde su lugar, ¿no? O sea, siempre la historia se escribe desde el presente y uno reivindica los temas, las figuras que nos parecen apasionantes. Acá ustedes dijeron dos cosas, una que decía Borges, pero ahora que yo lo escuché a Borges personalmente decir eso hace muchos años en Argentina, pero y también está escrito, pero eso ustedes lo dijeron, que el escritor, dice Borges, es un amanuense del espíritu. Él no es el autor. Borges, cuando habla de quién es el autor, dice, no, el autor es el espíritu. Tú eres el canal, ¿no? de ese escritor. Y ustedes lo dijeron, el texto, el personaje te tomó y tú fuiste como el vocero, el canal de ese espíritu que reflejaba el personaje. Y otra cuestión que caracteriza esta situación de ambigüedad en el mundo actual, porque también vivimos en un mundo ambiguo, hay una pregunta que es fundamental. Y en el caso del fines del siglo XVII, la ambigüedad se resolvía excomulgando, persiguiendo, matando, ¿no? Como quitándosela. Pero la ambigüedad está en todos. Y una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos a nivel educativo, filosófico, político es ¿cuánta ambigüedad, cómo educamos para seres humanos que puedan integrar su diversidad, su complejidad, sus múltiples identidades, sin, por un lado, tener un sentimiento de disolución y sin caer en dogmatismos? Y esta es una gran pregunta, es decir, ¿cómo educamos para gente que aprenda a vivir con ambigüedad, con cierta dosis de ambigüedad por parte de la vida? Y esto me recuerda a una hermosa canción de María Elena Walsh, la gran compositora de música infantil, pero no tan infantil. Ella tiene una canción maravillosa, que hay una parte que dice, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Claro. Me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Y acá Mira, vemos Juan del Prado. Él, quedarse como judío le duele, pero sin eso deja de ser el mismo. Y eso claro. aparece reflejado en todo este tema. No sé si Mira, alguien quiere hacer alguna mira, pregunta Dani, vía, una cosa sobre por lo que tú favor. dices, que me parece fundamental también en nuestro mundo hoy en día. Frente a la perplejidad del mundo moderno, de nuestro mundo, vemos dos reacciones. Una reacción es decir, me encierro, ¿no es cierto? Todos los fundamentalismos religiosos, los fundamentalismos políticos, que son como sectas, digamos, el trumpismo, por ejemplo, en los Estados Unidos es una secta, digamos, en donde uno dice, hay demasiada libertad, me preocupa, no puedo lidiar con tanta libertad, hay demasiada perplejidad, entonces me encierro. Digamos, el fundamentalismo, digamos, religioso es eso, es el temor a la complejidad del mundo. Por otro lado, está, como tú dices, la disolución total. Nada importa, no hay pertenencia. Y nosotros, los judíos, siempre tratamos de navegar el término medio, ¿no es cierto? Lo particular con lo más universal, la libertad con las estructuras, ¿no es cierto? Y me parece que esto es lo que necesita el mundo el día de hoy, es poder encontrar un término medio entre resolver la perplejidad y la duda mediante el dogmatismo y la violencia y someterse completamente a la duda de manera tal que ningún avance es posible, ¿no es cierto? Entonces creo que esto es uno de los pensamientos que me dejan a mí. Bueno, tenemos comentarios muy positivos. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los que escribieron sus nombres en el chat, vamos a buscar algún sistema del azar y les vamos a mandar por correo los que se han ganado la edición del libro electrónico, así lo recibirán. Y creo que lo más importante en esto es cuando uno lee un libro que es fascinante porque te atrapa y hay momentos emocionantes, hay momentos de aventura, hay momentos, como dije, de erotismo, hay momentos de diálogos filosóficos sobre la condición humana y la condición judía maravillosos, realmente muy bien logrados. Me parece que, digamos, la mejor recomendación es decir, el libro habla por sí mismo, léanlo. Nosotros podemos dar nuestras lecturas, pero creo que cada uno de ustedes tiene que tener su propia esperanza, su propia lectura, y realmente es un libro que vale la pena, ya está distribuido como tal, yo lo compré en Sanborns, debe estar en Gandhi, en muchas otras, digamos, las grandes librerías que están distribuidos ya en México. Sé que todavía no se está distribuyendo en otros países, pero ya empezó en El México. ebook está en otros países. El ebook ¿Cómo? se puede comprar en El ebook varios. en cualquier lugar, exacto, Sí. pero el libro como tal, ya está en México, realmente vale muchísimo la pena. Creo que es una experiencia espiritual excelente. Nosotros en la Braica nos da gusto ser un espacio, una plataforma para la difusión de la cultura en general y la cultura judía en particular, porque hoy en día, fíjense, Andy lo dijo ahora, la experiencia judía, hay quien decía, los judíos son como todos los seres humanos, pero un poco más. Es decir, viven procesos que viven todos los seres humanos, pero en una forma más intensa, ¿no? Alguien decía que los judíos son como los canarios en las minas, ¿no? Sí. Que perciben riesgos, oportunidades antes que otros. Y de alguna forma, este libro habla de alguien que va a anticipar muchos temas al respecto. Hay gente que quisiera seguir conversando, digamos, con el lector. Yo creo que lo que podemos hacer más adelante, si les parece bien, es dar un tiempo para que la gente lea el libro, porque es como hablar sin conocer la obra, es bueno que la gente la lea, la conozca. Entonces, si te parece bien, Andy y Silvia, con mucho gusto, podemos pensar en un tiempo más adelante, poder justamente hacer una plática ya con la gente que leyó el libro, que te puedan hacer preguntas, Andy, o comentarios. Encantado, con gran placer, con gran placer. Y ojalá que pronto podamos hacer también una presentación personal con una buena copa de vino, ¿no? Disfrutando de estos dones de la vida. En el libro también aparecen recetas de cocina muy buenas, ¿eh? Sí. Cómo cocinaba, ¿no? Inclusive a mí me dejó impactada detallitos, por ejemplo, aprender de dónde viene aquello de las tapas españolas. Yo no sabía que ponían un platito arriba el vino para que no se emborrachen
y pues el platito era la tapa con aquello que les ponían. O saber que, por ejemplo, Guadalquivir viene del árabe, Sí, de Wad Río al-Kabir, Grande, sí. ¿no? Guadalquivir, o no sé cómo es. O El- alcabala, o algarabía, o el choint, el chonte, esta comida, El Cholent, sí, 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 cholen, sí, sí. perdón, ashkenazí, que hierven y hierven para que puedan comérsela en Shabbat, y que tiene la versión portuguesa, que es el plato típico portugués, pero cambiando el ternero por cerdo, Claro. que proviene del mismo lugar. Está lleno de curiosidades, de veras, de una investigación tan profunda que a mí me dejó muy fascinada. Y lo recomiendo amplísimamente. Léanlo de Gracias. veras. Yo también entonces les damos un mes, mes y medio para que lean el libro y vamos a hacer más adelante la oportunidad de diálogo con el autor. El libro está impreso y está también como libro electrónico. Lo pueden ver, lo pueden buscar en los grandes, digamos, buscadores, te lo puedes comprar en Amazon, en otros ¿Qué lugares con el como tal, título? ¿no? El impío, mi querido Andrés. ¿Lo pusiste tú o lo puso el editorial? El título fue, mira, yo pensé en el hereje, como tú dijiste, Ah, sí. ah, El pero eterno me di hereje. cuenta que había demasiados libros que se llamaban en el hereje. Y un amigo me dijo, ¿por qué no le pones el impío? Y me dijo, la verdad que me suena bien. Ahora, impío tiene diferentes acepciones. Es verdad que una de las acepciones es la que tú dices, alguien que es medio, digamos, no compasivo, pero por otro lado también tiene alguien que no tiene piedad religiosa. Esa es la acepción, no es tanto impío como alguien que es malvado, justamente lo contrario. Prado es, como ustedes lo vieron en el libro, es una figura con muchísima Un generosidad, él personaje. es médico de pobres, etc. Pero simplemente me sonó fuerte Atractivo, como diferente. nombre. Atractivo, sin duda. Sí, 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 sí. Así que bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Andy, y felicitaciones por esta obra, porque es una obra de una gran madurez, una obra muy interesante, fascinante y que vale la pena leer y que esperamos que la vamos a utilizar en clases y en cursos porque realmente hay mucho para aprender de la época, del contexto, sabiendo que es una novela histórica, una historia novelada, pero eso le agrega la dimensión humana, no solamente procesos históricos, sino el elemento del individuo, ¿no? Y sus tensiones y dudas y cuestionamientos. Muchísimas gracias a todos por Gracias a acompañarnos. ustedes. Gracias por el No, muchas gracias privilegio, a todos, Andrés, espero que hayan disfrutado y ya Daniel. mañana comunicaremos los ganadores de todos los que están dentro de la lista que escribieron. Todavía tienen tiempo los que no han escrito su nombre, así ya buscamos a otro y 3 personas recibirán del editorial el libro en el formato electrónico mañana pasado a la brevedad. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esta es parte de la función de la Universidad Hebraica, difundir la cultura judía y generar un espacio de diálogo, de polémicas, de generar esta comunidad de gente interesada en los temas del espíritu, de la condición humana, de los desafíos que enfrentamos en nuestra vida. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Un privilegio.